A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 15 de febrero del año 2023. El título es el siguiente: ¿por qué nuestros políticos piensan así? Porque alguien podría decir, ¿por qué nuestros políticos no piensan como los políticos de países nórdicos, por ejemplo? ¿Por qué no piensan como los políticos alemanes o ingleses o suecos o japoneses o no, políticos norteamericanos o canadienses o ya de perdida como políticos chilenos o políticos costarricenses? ¿Por qué? Eso, para entender las causas de la visión de nuestros políticos, hay que estudiar la historia de nuestro país. Yo sé que esto molesta a muchos, pero hay dos libros que yo recomiendo, pero encarecidamente les suplico que los adquieran y los lean. El primero es un libro de reciente aparición de un gran estudioso de este tipo de cuestiones, colombiano, el doctor Carlos Granés. Incluso hoy en su colaboración, Macario Esquetino hace un elogio y una descripción de lo que contiene este libro en su columna en El Financiero. Y hace, pues no sé si un mes o 2 meses, en una sección de algún programa donde participe el doctor Jorge Castañeda, recomendando lecturas para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, recomendó también el libro de la autoría de Carlos Granés. Debo decirles con orgullo y sin falsa modestia que ese libro lo leí muchos meses antes de los dos anuncios. Y el otro que ha hablado de ese libro soy yo, somos tres. No sé si pienso que más gente ha leído este libro, ¿ya? Pero al menos Macario y el doctor Castañeda y yo lo hemos leído y en algunas partes he releído de ese libro. Aquí está este libro. Se llama Delirio Americano, de Carlos Granés. No tiene idea usted la joya que es este libro. Este libro hace una disección jurídica de los cimientos ideológicos en América Latina. Es una desnuda lo que hoy somos, pero nos lleva a los antecedentes. Es parte del siglo XIX y parte del siglo XX. Ahí está en este libro, de una manera además muy atractivo, el planteamiento y bien escrito de por qué como sociedad pensamos así. ¿Por qué así y no de otra manera? Y ahí viene, clarito. Por eso les repito, compren ese libro que se llama Delirio Americano de Carlos Granés. Si tienen Kindle, un aparato del demonio como este, pueden ordenarlo e inmediatamente a los 15, 20 segundos lo van a tener descargado este libro que aquí les mostré, y léanlo. Cuando se cansen, ciérrenlo y al otro día síganle. Es un libro grande, no es una novelita, es un libro y que los va a hacer a ustedes pensar. Los llevará de la mano para entender cuáles son las raíces, las causas de la forma como hoy pensamos. No obstante que el mundo ha cambiado, nosotros seguimos aferrados a esa visión de pasado y de antepasado. Y el otro libro, déjenme a ver si este creo que sí lo tengo a la mano aquí en edición física, es un libro que he recomendado una y otra vez. Es quizá un libro que el mismo autor
en este caso es mi buen amigo, a quien le envío un abrazo solidario por la situación que está enfrentando. Déjenme ver si lo tengo acá. Aquí está. Este desorden que ven ustedes está bien organizado, ¿eh? Este otro libro que les recomiendo, y que ya lo he recomendado en múltiples ocasiones, es de la autoría de Macario Esquetino. 100 años de confusión, México en el siglo XX. Yo creo, esto no es algo que he platicado con Macario, porque además le daría pena, es un hombre como todo estudioso, es un hombre modesto, es un hombre de una gran honradez intelectual, pero es un hombre modesto, serio. Yo creo que no tiene idea todavía clara, Macario, de la importancia para entender el México actual de este libro. Aquí van a encontrar ustedes particularmente en la segunda parte, que es el régimen de la revolución, por qué México hoy es así. Combinando estos dos libros, el Delirio Americano y este libro de Macario, le va a quedar a usted perfectamente claro por qué México, por qué su clase política piensa como piensa hoy. Y ahí los va a ver dibujados. Hay otro libro que se llama Amado Líder de Diego Fonseca, que yo prefiero por sobre el de Diego Fonseca, que es interesante, pero mucho mejor libro, más sistemático, el de Carlos Granés. Y ahí, repito, si usted leyere estos dos libros, va a entender perfectamente por qué nuestra clase política y la sociedad mexicana piensa como piensa. Pero va a entender otra cosa que esa sí es grave, lo difícil que es o que va a ser destruir esa forma casi de retraso mental que tenemos y que nos ha sido inculcada por decenios. Esto que sucede en México hoy con un presidente con ideas de hace 50, 60 años, no es accidente, no es fortuito. Cuando usted escucha a legisladores, a dirigentes partidarios, a personalidades políticas, a empresarios, entre comillas, y dice uno, bueno, ¿y este hombre qué no se da cuenta cómo ha cambiado el mundo? No les interesa. Para ellos, esto es lo único que importa. Los cambios que se han registrado en decenas de países no cuentan. Es tal la profundidad de ese veneno que nos han inculcado en la educación, en las pláticas, en el cine, en los libros, etcétera. Y entonces tiene usted cosas tan curiosas como esta. El Congreso de la Unión está integrado por 628 legisladores, 500 diputados y 128 senadores. ¿Qué porcentaje de esos 628 piensa usted que son verdaderos empresarios? Empresarios en el sentido correcto de la expresión o del término, y pertenecen al Congreso de la Unión. Si le digo que ninguno, no me va a creer. Pero no hay empresarios reales, verdaderos, en el Congreso de la Unión. ¿Cómo vamos a esperar entonces que se aprueben leyes o que se modifiquen algunas vigentes para estimular la inversión privada, para estimular y facilitar la inversión en términos generales, para estimular la creación de fuentes de empleo permanente, para eliminar una serie de piezas legislativas que datan de 100 años o más? ¿Por qué? Porque los 628 de uno u otro partido piensan igual. El proteccionismo en contra de lo exterior, aun cuando dicen, no, bueno, tenemos esto. No, vea usted las iniciativas que presentan. Ahorita, por ejemplo, en diputados,
se está discutiendo qué hacer con el rezago que tiene la Cámara de Diputados, que no es la primera vez. Al final de cada legislatura les quedan miles de iniciativas presentadas y entonces entra la nueva legislatura y de un plomazo las tira a la basura. Hay creo que 3,600 iniciativas en diputados, absurdas, de detalles nimios, pero ahí están. Y dice uno, habiendo temas fundamentales, habiendo leyes que son obstáculos, ¿por qué no plantea alguien? ¿Por qué no plantea un diputado, un senador o un grupo de diputados, de senadores, de un partido o de varios que se juntan, modificar tal o cual ley, actualizar tal o cual ordenamiento jurídico? Porque su mentalidad es en buena parte del siglo XIX, en la segunda mitad y la primera mitad del siglo XX. Viven mental e ideológicamente en el pasado y en el antepasado. Eso queda perfectamente claro en los dos libros que le he recomendado. Delirio americano de Carlos Granés y México, 100 años de confusión, México en el siglo XX, de Macario Schettino. Por desgracia, no tengo aquí la edición física de Delirio Americano porque cuando lo compré y lo leí, nomás estaba la edición electrónica. Ya ordené la versión física para mostrárselo a ustedes, espero que me llegue en unos cuantos días. Yo le pediría, pues, para entender la gravedad de la situación que tenemos, que lea estos dos libros. ¿Y por qué digo la gravedad? Porque esto que ha hecho López Obrador, este intento de reconstruir el pasado, los años 60, 70, es producto de su visión. ¿Y quiénes se opusieron en el Congreso, en las cámaras empresariales, en las academias? Nadie prácticamente. Mire, en el Senado de la República es senadora la ingeniera Xóchitl Gálvez, una ingeniera con una empresa exitosísima en materia de construcción de edificios inteligentes, equipamiento, etcétera. Sin embargo, la ve usted y sus causas son totalmente políticas. Y que si la Laida Sansores por acá, la esto y que el otro. Pero a mí me interesaría más, por ejemplo, que la ingeniera convenciera a otros senadores con origen empresarial de formar un bloque para plantear reformas legales que facilitaran la inversión, por ejemplo. Pero no, ya desde que se metió a funcionaria con el presidente Fox en la Comisión de Asuntos Indígenas o el INPI, el INI, Instituto Nacional Indigenista, ya se volvió política. La empresa sigue funcionando, por supuesto. Entonces, estamos en México hoy en una economía abierta desde 1987. Hace 36 años prácticamente, 35 años y medio, o 36 si gusta cuando entramos al GATT, en el año 86. Tenemos, repito, 36 años. El motor de la creación de empleos, del tomar riesgos en empresas, es el sector privado, los empresarios. Y no tienen una fracción, vamos a decir, 40, 50, 100 empresarios de 628. No hay. ¿Por qué? Porque los dirigentes de las cámaras andan viendo cómo se colocan y son diputados o senadores o quieren ser gobernadores o obtener prebendas acá y se olvidan de lo que son o no les importa lo que son. Repito lo que le dije. Esto que estamos enfrentando hoy es gravísimo. La idea que tienen los integrantes del Congreso de la Unión, de la clase política, tienen una mentalidad aceda,
caduca. Adoran a Cárdenas todavía, y que Cárdenas el gran, la esfinge de Jiquilpan, y que el hombre hizo esto. Señores, Cárdenas fue presidente del 34 al 40, salió hace 82 años del gobierno. Fue presidente antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de las grandes transformaciones estructurales de centenas de decenas de países en el mundo. Estamos igual o peor que los argentinos que adoran a Perón, y es que Perón y Evita, nuestra Evita, que protegía a los descamisados. Che, estamos iguales, vivimos en el antepasado. Eso es producto de la educación, de lo que nos fueron inculcando. Está profundamente arraigado en nuestra mentalidad. Millones de mexicanos piensan que se puede vivir sin trabajar, que el gobierno tiene mucho dinero y que con las dádivas, con eso vamos a vivir. Explicarles que el gobierno no crea dinero, sino que lo toma de agentes económicos, de contribuyentes, y lo reparte con una gran ineficiencia y una mucho mayor corrupción. No lo entienden. El gobierno tiene mucho dinero y se lo roban, por eso no nos apoyan. Convencer a esa gente es tarea titánica. Pero lo peor es que los jóvenes, nadie se preocupa por explicarles eso. Ahorita tenemos el problema de las pensiones, nadie quiere entrarle. Estos jóvenes ahorita de 25, 30 años, que les vale madre formar su pensión, en 40 años van a andar casi de mendigos, porque no van a tener servicio médico, porque están en la informalidad, por ejemplo, o porque no se prepararon, porque anduvieron de vagos por acá y la motita, ya sabe usted eso acá. Pero eso, la explicación de por qué somos así, viene de atrás. Segunda mitad del siglo XIX, desde ahí agarren, desde la Reforma, Juárez y la gente que andaba con él, y luego el siglo XX. En estos dos libros está esto perfectamente explicado. Una radiografía profunda donde nos encuera Carlos Granés y Macario Esquetino. Ahí estamos. Por eso, a mí me sorprende la ingenuidad de estas personas que andan en estos grupos ciudadanos y no, y que vamos a hacer esto, y hay que ir al ciudadano. Pues vamos, órale, vénganse, vamos a ir. No, bueno, nosotros estamos acá en el análisis, no, estamos en... Eso es parte también de esos vicios que ha adquirido esos grupos llamados los intelectuales. Como decían allá por los 60, un paso fuera del pavimento es crimen. No, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a dejarlo pavimentado yo? En esas condiciones, pues, entender el porqué de esta realidad es el primer paso para cambiarla. Es el primer paso para no caer en esa dinámica de corrupción intelectual profunda en la que nos encontramos. Vea usted el ridículo del presidente. Vea usted estas babosadas del maíz transgénico. El decreto este que sacaron antier es un galimatías, es una soberana tontería para decir, bueno, tú dijiste que el 14 era el límite, aquí está ya esto. Es una soberana babosada esto que sacaron, simplemente para decir, bueno, ya cumplí. No, no hemos cumplido. Todo eso tiene una explicación en esos años formativos de nuestra visión como sociedad en los países de América Latina. No todos tienen el mismo grado de gravedad de ese embrutecimiento, pero la inmensa, casi aplastante mayoría estamos igual. Vivimos mentalmente en el siglo XIX unos y los más modernos en los años 60. Entonces dice uno,
¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? Primero, conociendo las causas de la situación que enfrentamos hoy. Y segundo, ver cómo podremos combatir eso. ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué instrumentos? Pero no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque eso implica dejar nuestra zona de confort. Es que es muy cómodo la comidita, el vinito, y acá, no, pues sí, tenemos esto, pero ya tenemos la metodología, ¿eh? Y ya llevamos como 20,000 y por acá estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes y 94 millones de ciudadanos. Entonces, el que nos movamos en un círculo donde tenemos relaciones con 80, 100 personas, nos llega un meme, y luego a las 4 horas nos llega el mismo meme de otro y al rato ya tengo 5 o 6 exactamente igual. Por ejemplo, me ha pasado ahorita con esta cuestión del acta de nacimiento y la nacionalidad de la anticientífica. Por 5 vías diferentes me ha llegado exactamente el mismo texto. Dice uno, es como el perro mordiéndose la cola. Ahí andamos nosotros. Pero esos no quieren salir de esa zona de confort. Es que es muy cómodo. La Ciudad de México con sus restaurantes, con su oferta cultural, dice, oportunidades de relacionarse, de algún empleo, alguno de esto, pero salir de aquí, irse a dar pláticas explicándole a la gente, ir a las capitales, ir a esto. No, no, Ángel, mira, yo no puedo, yo no, o sea, estoy muy ocupado ahorita y ya ves cómo está la situación. ¿Está bien? Entonces, no pidan que por medio de un milagro va esto a cambiar. Esta mentalidad que estamos padeciendo de la clase política, de los partidos, de los empresarios, entre comillas, se fue construyendo a lo largo de decenios. Y este principio, este proceso viene desde los años 60 del siglo XIX. La reforma y acá y esto, y luego la Revolución Mexicana y la expropiación petrolera. Bueno, hay personas serias que todavía insisten en que Cárdenas expropió el petróleo. Oye, espérate, le digo, lee el artículo 27 de la Constitución que fue promulgada el 5 de febrero del 17. Ahí ya está establecido que todo lo que está en el subsuelo en tratándose de hidrocarburos es nuestro, de la nación mexicana. Bueno, pero ¿por qué dicen que fue la expropiación petrolera? Porque expropió el petróleo. No, hombre, lo que expropió fueron los activos de las empresas petroleras, pero el petróleo era nuestro ya. Entonces, cosas tan elementales como esa, hay gente que no lo entiende. Imagínense ustedes si van a entender el profundo impacto de movimientos culturales, literarios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por ejemplo. En México, allá por aquellos años, creo que en el tercer decenio, allá por los años 20, principios de los 20, hubo un movimiento que se llamó los estridentistas y tenían una conjura que además a mí me gusta mucho porque decía, arriba el mole de guajolote. Esa es una de las grandes consignas del grupo de los estridentistas. Hay un manifiesto que es una joya leyéndolo. Busquen ustedes en Google, manifiesto de los estridentistas mexicanos y se van para atrás. Se van para atrás. Uno de sus grandes dirigentes fue Germán List Azurbide. Lean eso. Es decir, son cosas, dice uno, pero ¿cómo es posible? Sí. Nos veíamos el ombligo y vivimos todavía viéndonos el ombligo hacia adentro. Tenemos una visión endógena hacia adentro. Porque hemos sido educados para no salir
porque es malo. No empezamos aquí con la cancelación de nuestra delegación en la Organización Mundial de Comercio. No necesitamos que vaya Marcelo. Él sabe hablar inglés. Señores, el México de hoy, la política que hace la clase política, la política o la visión que plantean nuestros partidos políticos, nuestros funcionarios, el Congreso de la Unión y en términos generales la clase política, es resultado de esos, vamos a decir, 150 años, pues, de 1860 al año 2010, para ponerlo fácil, las cuentas. Ahí está concentrado, ahí está explícito el origen y las causas de nuestra forma de pensar, de ver la economía, de ver la política, de ver el desarrollo, el crecimiento económico. Ahí está. Y por eso estos dos libros que le he recomendado son joyas ambos. El de Carlos Granés, El delirio americano, y el de Macario, México en el siglo XX, 100 años de confusión. Y lean la colaboración de Macario hoy en El Financiero. Está abierto el periódico, no hay que pagar suscripción ni nada. Ahí lo pueden encontrar. Entren El Financiero, pongan, y luego va a aparecer una parte donde dice opinión. Ahí píquenle o pínchele, diría, pinche usted, dijo aquello, dirían los españoles. Y ahí busquen ustedes la foto de Macario y ahí busque usted y lea esa colaboración. Una belleza de colaboración y una elegía de este gran libro de Carlos Granés. ¿Quiere leer algo más de él? Hay otro libro que tiene, ahorita le voy a decir cómo se llama. Van a decir, este Ángel ya agarró rabiada. Ahí le va. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este otro libro? Hombre, pues aquí lo tengo. Vamos a ver, bonito, no me falles, hombre. El futuro es nuestro, que es de Carlos, no, este es de Carlos Illades, ¿no? Hombre, ¿cómo se llama este? Déjenme ver, ya se me metió aquí verá. Vamos a ver. Carlos, es la ventaja del Kindle. Carlos Granés. Ahí está. El puño invisible se llama, el puño invisible. Y hay otro que se llama la inversión del paraíso, y otro que es muy, muy bonito el libro, que se llama Los salvajes de una nueva época. Pero el que es grande es Delirio Americano. Lean, por favor. Le voy a decir por qué yo insisto tanto en esto de leer, en esto de estudiar. La razón es muy simple. La situación que estamos viviendo en el mundo es compleja. Hay una gran incertidumbre, una gran confusión, por lo cual, para tratar de entender lo que hoy somos, lo que hoy enfrentamos, hay que irse a la historia. Desde 1850, 60 al 2010, 2020, y ahí está todo. ¿Qué quiere usted entender la actitud de Rusia, de Putin al invadir a Ucrania? Leer 1 o 2 libros sobre la historia de Rusia, de ese imperio zarista que controlaba Ucrania, Crimea, etcétera, etcétera. Y van a encontrar ahí las cosas. Sí, esto no es generación espontánea. Por eso, el título de la parte editorial hoy, que fue, lo repito, ¿por qué nuestros políticos piensan así? Porque lo que se les enseñó a todas esas generaciones desde los años 50 del siglo XIX a la fecha, tenía por objeto formar personas apáticas, dependientes, miedosas de tomar decisiones. Todo eso ahí está en la historia y se va desgranando eso.
y por acá un libro, acá, y por acá esto, y por acá este movimiento literario, y por acá esta organización. Y viene y se devela eso, el misterio. Y dice uno, pues claro, no podía ser de otra manera. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante eso? Llevar a cabo lo que se llama la guerra de las ideas. Nosotros tenemos que promover una idea diferente del mundo, una idea diferente de una visión moderna, una visión de futuro, de la economía, de la política, de la literatura. Pero si no conocemos la historia, si no leemos, pues ¿cómo vamos a hablar de futuro si no conocemos lo que explica la situación actual? Por eso yo insisto, repito, en la necesidad de prepararse, de estudiar. Y de ahí mi actitud o conducta frente a estos jovencitos del programa este donde ya me vetó ahí Carlos Alarraqui ahí en su canal. ¿No? Pero dice uno, estos teniéndolo todo, nunca se han preocupado por buscar a alguien que los oriente, que les diga, léete este libro, vete por aquí, vete por allá. No, porque la soberbia de esos jóvenes de hoy, no nomás de estos 5, porque si no van a decir, ya déjelos, y porque hay que educarlos, pobrecitos, ténguele, qué pobrecitos. Es decir, cuando nosotros leemos eso y nos damos cuenta, hay que difundirlo, hay que invitar a esos jóvenes. Oye, hay que leer, hay que estudiar. Cuando lo inviten a uno a dar una plática, hay que ir, hay que hacerlo. Y esto es una de las razones por las cuales yo me incorporé al PRI para trabajar en el Instituto Reyes Heroles. Y no falta aquel que diga, no, que el lacayo de Alito. No, hombre, sí, Alito ni está ahí en el Reyes Heroles. Trabajo con quien es el administrador y ahí estamos trabajando para salir a todos los estados de la República a dar pláticas sobre estos temas, para abrir los ojos a jóvenes priistas y no priistas, priistas, panistas y perredistas y los que se quieran juntar para tratar de hablar con los ciudadanos y hacerles ver que hay una forma diferente de ver la situación. Sin embargo, bueno, pues es más fácil mentarle a uno la madre y acusarlo de chayotero, prián y todo. Ya ni les hago caso. Por eso yo les suplico encarecidamente que si no les gusta leer, al menos intenten leer estos 2 libros. Intenten leer estos 2 libros. Les recomendaría incluso que empezaran con el de Macario, con la parte 2, el régimen de la revolución. En cualquier librería lo encuentran, en el sótano, en el péndulo, en la Gandhi. Es un libro que está, se han hecho varias reediciones o reimpresiones y ahí lo encuentran. Y luego se preparan para adquirir El delirio americano de Carlos Granés y entrarle con Fe y Decisión. Y van a ver cómo van a entender con una claridad meridiana por qué nuestra clase política piensa así, por qué están cerrados como caballo lechero ese con los tapojos, como se llama, que vienen y no voltean a otro lado. Ahí van a encontrar la explicación. Pero háganlo, por favor. ¿Por qué? Porque si entienden ustedes eso, van a poder explicárselos a otro. Miren, ayer coincidimos en un restaurante con una pareja que nos ha hecho grandes amigos y con la hija, uno de los hijos, pero con la hija de ellos, ya estamos platicando, comiendo y mitoteando, y pues llegamos a la política. Entonces hubo un juicio en relación con, el primero fue en relación con, es que se puede reelegir.
Entonces yo con esa por bocón que me caracteriza le pregunto, ¿ya leíste el artículo 83 de la Constitución? No, hay que leerlo, hay que leerlo. Y así. Entonces les digo, el problema es que el mexicano está acostumbrado a hablar de lo que ignora. Y eso es muy peligroso. Porque si estoy hablando con alguien que me tiene confianza y piensa que yo sí sé, esa idea errónea se va a repetir y se va a amplificar. Por eso hay que buscar leer, formarse, estudiar, para poder hablar con conocimiento de causa. Las condiciones del país son una coyuntura crítica, donde tenemos una narrativa, como dicen ahora, pero una explicación de las cosas aceda, caduca, que es la de López y Morena, pero también de la casi totalidad de la clase política. Ellos tienen una aplastante mayoría en contra de aquellos que pensamos, señores, hay que leer, hay que estudiar, hay que quitar, hay que combatir esas ideas equivocadas. Por eso, pues, yo les pido que hagan eso. Yo sé que leer al principio duele la cabeza, pero como diría aquel, pero después se siente bonito. Y vean, y no tienen idea usted lo bonito que es entender las causas de ciertos fenómenos sociales. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 15 de febrero del año 2023. Espero que haya sido de su interés y los lleve a buscar esos dos libros que recomendé, cuyos títulos, repito, el de Macario Esquetino, 100 años de confusión, México en el siglo XX, y el otro, El delirio americano de Carlos Granés. Cómprenlos, si tienen Kindle los pueden obtener rápidamente y si no, vayan ustedes a alguna de las 3 librerías que mencioné y ahí los pueden encontrar. Muchas gracias.